hoy quería un poco hablar de estas cuestiones que están subyacentes cuando a veces escuchamos discusiones a nivel, bueno, hoy día escaladas en todos los medios de por qué el Estado no es bueno, supuestamente, o qué es bueno, y por qué deberíamos dejar en manos del mercado toda la regulación de la sociedad. Y Sí. esto, no hablándolo en discusión de posiciones político-partidarias, ¿no? Sino intentar entender en lo cotidiano qué significan estos términos. Sí, hay como Porque una deconstrucción de nuevo de ciertos contratos sociales, ¿no? Donde, bueno, hablaban que todos debíamos contribuir para que el Estado finalmente devolviera en servicios o devolviera en calidad de vida aquellos que no podemos conseguir individualmente, digamos, ¿no? tal cual, esta idea del contrato social es un poco fundante, ¿no? Es como la piedra angular de esta construcción humana que es el Estado como institución, ¿no? Esta idea del contrato social, que a este tipo de los politólogos, pero los padres fundadores de la ciencia política, digamos, consideran que los hombres, ¿no? Cuando son arrojados a la sociedad, amén de cómo uno pueda pensar que ha sido ese origen, una vez que nos encontramos con la primera agrupación humana, bueno, tiene que convivir, ¿no? El humano es un ser social por naturaleza, no se puede valer a sí mismo dentro de una naturaleza porque no está preparado, no tiene la fuerza suficiente para vencer el solo los peligros de la naturaleza ni valerse de su propio sustento, ¿no? No es en la naturaleza del humano, no quiere decir que no pueda pasar, pero en principio nosotros pensemos, un bebé, si dejamos en la naturaleza, a las pocas horas incluso puede llegar a morir, ¿no? Víctima de los animales, de la inclemencia del tiempo. Entonces, bueno, desde que nacemos necesitamos del cuidado de los otros, pero además, para progresar la humanidad, se ha basado en esto, en algún tipo de cooperación entre las personas. Pero bueno, cuando somos muchas personas, empiezan a haber distintas situaciones, en principio también por la propia naturaleza humana, por las circunstancias, que a veces puede escasear el alimento, puede escasear el refugio, o dos personas podrían pretender un mismo objeto. Entonces, bueno, entran en los conflictos. Existe alguna idea, alguna fantasía con el posthumanismo, que es incorporar la tecnología de tal manera que cada vez necesitamos o necesitaríamos menos de la presencia de otro humano en lo inmediato para producir. Pero bueno, detrás de esa tecnología hay trabajo humano, hay otro humano que la creó, que la inventó o que aún la tiene que sostener. Por ejemplo, yo siempre le doy un ejemplo a los estudiantes. Cuando uno llega a su casa, una de las primeras cosas que hace es enciende la luz, ¿no? Esto tan sencillo que nosotros prendemos la luz, tocamos una tecla, por ejemplo, y se ilumina nuestra casa, podemos encender el televisor, enchufar nuestro teléfono celular o tener un wifi si estamos pagando algún servicio de, de wifi, no sé, todo lo que se puede hacer con la electricidad. Eso no es mágico, no es que, mágicamente nosotros tocamos un botón y todo empieza a funcionar. No, detrás de eso hay un montón de personas que han trabajado y trabajan para que eso siga existiendo. En este caso, y no, vamos a hacer un pequeño chivo gratis de sal, ¿no? Está toda la estructura de sal que nos provee San Luis, ¿no? Es el único proveedor que hay en principio de Sí, energía. sí. Entonces, bueno, para que yo pueda hacer ese acto tan sencillo como llegar a mi casa y prender la luz, mágicamente no es, sino que hay un montón de humanos detrás. Entonces, bueno, esta es la idea del contrato social. Nosotros, para vivir en sociedad bajo ciertas circunstancias, tenemos que acordar, llegar a un acuerdo mínimo. Ese es el pacto social. El acuerdo mínimo
dicen estos autores, los contractualistas, que son Hobbes, Locke y Rousseau, dicen que, bueno, lo primordial es proteger la vida humana, ¿no? Porque si nos dejáramos librados a los intereses sin ningún límite, y bueno, uno hasta podría perder la vida. Otro que lo que yo tengo viene y me lo saca. Si lo tiene que hacer con violencia, lo hace con violencia. Por ahí, ¿no? sí, concuerdo con vos en ese aspecto, y obviamente es una teoría que, bueno, lleva años aplicándose, pero hoy en día parece ser que todo esto no existiera, ¿no? Como que irrumpe un nuevo, una nueva forma de hacer política donde quiere romper todo lo anterior, como si todo esto no nos hubiera tomado trabajo, digamos, desde el aspecto de la humanidad, digamos, llegar a este punto. Digamos, llegamos a este punto por algunas razones, pero, digamos, eso nos da derecho a destruir un montón de cuestiones alcanzadas a través del tiempo y de luchas donde han participado, digamos, distintos sectores sociales y, digamos, políticos y no políticos, en la construcción de algo que, bueno, tiende a ser un bien para todos, digamos, ¿no? Claro, eso mismo, o sea, esto mismo aplicado a todo, el ejemplo del encender la luz es aplicado a todo. Sí, sí. La humanidad no existiría como tal si no hubiera pasado todo eso, como decís, lucha, trabajo, avance y retroceso, para que, por ejemplo, tengamos todo un marco legislativo que plantea que en principio lo normal es aspirar a trabajar 8 horas en principio, de lunes a viernes, o puede ser el sábado al mediodía, bajo ciertas condiciones de seguridad, ¿no? O sea, no un trabajo que deje la vida, en principio, más allá de circunstancias particulares, y con un cierto ingreso, etcétera, etcétera. Y también que si yo trabajo mucho tiempo en alguna actividad, luego de ese tiempo me pueda jubilar, ¿no? O sea, tener un derecho a seguir cobrando, aunque ya no esté más en actividad. Bueno, toda esta cosa que uno podría decir, bueno, pero bueno, no es mágicamente. Eso tiene que ver con un pacto que en principio se refleja en un Estado, ese Estado que, como decía, está siendo demonizado y que es el garante de las condiciones mismas. Uno dice, no, el mejor garante es el mercado, pero el mercado no tiene como objetivo el bien común. Eso es una fantasía y se queda demostrado todo el tiempo con la simple cuenta de decir, bueno, existen, no sé, tratamientos médicos para un montón de enfermedades, y todas las personas acceden, no. Entonces ya ahí vemos que hay un problema acá. Si nosotros dejáramos totalmente librado al mercado, habría un montón de necesidades que no se van a cubrir, porque el mercado lo que garantiza es una cierta ganancia a las personas que invierten, que no está mal, nadie está diciendo que eso esté mal. Bueno, sí, hay quienes lo dicen, no es el planteo que estamos haciendo nosotros, sino que, bueno, pero si dejáramos que solo los que tienen dinero se puedan atender salud, y volverían a enfermedades que hoy día están hasta erradicadas, ¿no? Enfermedades que antes realmente la gente se podía morir hasta de una gripe. Ahora, bueno, hay tratamientos, hay medicamentos que hacen que estamos en pleno siglo XXI, no debiera morir nadie de las mismas causas que moría hace, no sé, 200, 300 años. Imagínense, sin ir más lejos, la diabetes. Las personas que son insulino dependientes, si no tienen insulina, se mueren. Las insulinas son muy caras. En nuestra sociedad argentina, si uno no tiene medios para pagarse la insulina, se la provee el Estado. Bueno, uno podría decir, no, bueno, que se la provea por su cuenta. Bueno, un montón de personas estarían condenadas directamente a muerte. Se lo pueden preguntar a cualquier médico que se dedique a la diabetes y le va a decir, sí, es cierto, antes cuando no existía la insulina, la gente se moría directamente. Estoy hablando sobre todo los casos de diabetes mellitus, diabetes tipo 1, se suele denominar, que es cuando la persona le deja de funcionar el páncreas. No es porque la persona se descuidó o no se descuidó. Esto le pasa a niños chicos que nacen y de pronto les deja de funcionar el páncreas. Si no tiene insulina, se mueren. Bueno, si esperamos a que solo las personas que puedan pagarse la insulina se la paguen, se van a morir. Muchos chicos, ¿no? Entonces, sí. Personas más grandes. Y así trasladado a un montón de cosas. Lo que no quiere decir que todo lo tenga que proveer el Estado. Bueno, esa discusión sí es una discusión que se da mucho en el ámbito político. Hay las posiciones que, si lo quieren,
más de izquierda, más tendientes a una sociedad más igualitaria, plantean que, bueno, que la mayoría de las cosas se debería ocupar el Estado, y las posiciones un poco más hacia la derecha, más amigables con el mercado, te van a decir que no, que mientras menos intervenga el Estado, está mejor. Pero ninguna dice que no tiene que existir el Estado, salvo posiciones muy extremas como el comunismo y el anarquismo, que tampoco, o sea, no hay ningún caso en la historia de comunismo que se haya desaparecido el Estado, y de anarquismo. O sea, en todas las naciones modernas existe el Estado, no existe el Estado. Ahora, que se ocupe más o menos es otro tema. Entonces, esto quería traerlo a colación por esto, por intentar pensar en situaciones cotidianas que son casi imposibles de pensar la sociedad más o menos como la conocemos, más o menos con la calidad de vida. Donde me refiero a calidad de vida es, bueno, pensar que por lo menos no es situación extrema, que no se muera nadie de hambre, que no se muera nadie porque le falta un medicamento básico, y así. Después, bueno, podemos discutir hasta qué punto son las necesidades básicas que tendríamos que intentar desde un Estado favorecer esto. Porque, ¿qué es lo que dice los contractualistas? Si yo acepto, ¿no?, ceder parte de mi libertad, o sea, no tengo la libertad absoluta. ¿Qué sería la libertad absoluta? Yo me encuentro con vos, Tomás, te tengo bronca, hoy te mato, te quito tu vida. Eso sería una libertad absoluta para mí, por lo menos, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiero, hasta matar. O voy caminando por la calle, me gusta ese auto, me subo, me voy. Libertad absoluta. Entonces, no, dice los contractualistas, protejamos la vida, protejamos la propiedad privada, también. Entonces, pero para que suceda eso, tenemos que plantear un mínimo bienestar, porque si no, las personas que no tienen nada van a decir, ¿yo qué recibo dentro de este pacto? No tengo nada, no me dan los instrumentos para que yo tenga algo, o sea, no me generan condiciones para que yo pueda trabajar y que pueda tener algo. Porque ese es el problema, ¿no? Y que un poco a veces por ese lado se terminan quebrando estos pactos sociales, cuando no se cumple alguna de las partes del pacto. Porque los que tienen mucho permanentemente les quitan con una excesiva carga impositiva. Podemos pensar, yo cada vez trabajo más, invierto más, me arriesgo y el Estado me saca un montón de impuestos, ¿no? Poniendo que sea así. O al revés, yo trabajo de lunes a sábado, trabajo 8 o 10 horas y no me alcanza para llegar a fin de mes. No digo irme de vacaciones, lujoso, no, de comer más o menos bien, poder sentarme a ver la tele un rato, no sé, salir cada tanto a dar una vuelta. Estamos hablando de condiciones relativamente mínimas. O sea, el pacto social no se puede encarnar en distintos tipos de sociedades. Sociedades un poco más justas, pero justas, ¿no? Sociedades donde hay ricos muy ricos y pobres muy pobres, o sociedades donde hay una clase media fuerte. Eso tradicionalmente, o por lo menos durante muchos años, desde más o menos la década del 40 hasta ahora casi, es lo que ha caracterizado a la sociedad argentina. Una clase media fuerte. ¿Qué quiere decir una clase media? Y bueno, que sí, hay ricos muy ricos y hay pobres muy pobres, pero en el medio la gran mayoría de la población podría llegar a considerarse que está dentro de esto que uno supone que es la clase media, que bueno, eso lo podemos hablar otro día porque es muy complejo decir qué es la clase media. Pero básicamente es esto, es un mínimo estándar de vida donde vos, por el fruto de tu trabajo, puedas acceder a ciertos medios. Pero si vos tenés una persona que dice, pará, yo trabajo hace un montón en esa actividad, tengo un oficio, no llego, o sea, por las condiciones que hay y que ese Estado me está garantizando, no llego a fin de mes, acá hay un problema. Yo ya no quiero estar en este pacto, quiero salir a romper todo, ¿no? O sea, ¿cómo le decís a una persona, por ejemplo, que trabaja, que tiene obra social, tiene que operar y no la puede pagar la operación? Una operación más o menos rutina. Así es, Fernando. Perfecto, te agradecemos mucho este contacto. Nos vamos a encontrar la próxima semana, bueno, con estos temas o similares, también con lo que opine la gente a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener el programa en un ratito nada más en el resumen de las redes sociales para que la gente pueda verlo a través de YouTube y también a través de Instagram. Eso sería lindo para ver y ampliar este tema. Así es.
Gracias, Fernando, un abrazo grande. Otro de quienes nos van a acompañar, otro de los columnistas, se trata, ahí ya lo vamos a tener en línea, Julio Arocena, que también es productor y asesor de seguros en la ciudad de San Luis. Julio, ¿me estás escuchando? Buenas tardes. ¿Qué hace, Tomás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto saludarte, Julio, y bueno, también para compartir visiones en relación a la realidad. También te hemos convocado para que nos ayudes a pensar un poco y sobre todo qué hacer con nuestro futuro, ¿no? Un poco qué hacer con nuestros ahorros, cómo pensar esta situación que por ahí es romántica también, porque uno piensa hacia el futuro, pero tiene que ver con el día a día y con la plata que tenemos. ¿Qué consejos le podemos dar a la gente para que justamente pueda hacer esto, ¿no? Vos hablás mucho, más allá de lo comercial, hablás mucho de pensar hacia el futuro y de poder hacer algo positivo por uno mismo, ¿no? Hoy en día que está tan en boga esta discusión del tema de la plata, de la jubilación, de cómo poder ahorrar mejor, donde a nadie le alcanza prácticamente para el día a día. Bueno, contanos un poco cuál es la propuesta tuya. Sí, acá lo que yo siempre digo, de que nosotros todos sabemos qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para poder ahorrar, por más que tengamos pocos ingresos. O sea, esto, como dicen, es muy cultural y entonces el ahorro es muy complicado ya cuando la vida va, eh, va en progreso, porque cuando sos joven, si uno supiera ahorrar cuando sos joven, Sí. no tendría ningún inconveniente cuando ya son más grandes. Acá en Argentina es muy peculiar porque ya no solo que si no ahorraste nada, la jubilación ya está quebrada totalmente. Para mí o sea, no es que está quebrada, pero cada vez hay menos gente aportando y si uno no hace algo en la parte privada, aunque sea un ahorro privado, y se le complica, por lo menos porque están las pruebas, que es muy difícil jubilarse bien. Entonces, existen ciertos sistemas, cierta cosa que uno puede hacer. Una, el ahorro común, aunque sea ahorrar en su momento, se puede hablar en dólares, pero después estaban los plazos fijos que te lo comía la inflación. Y, y bueno, yo lo que digo, por más que Sí. sea, o sea, uno se tiene que educar como para poder ir ahorrando, ir capitalizándose y que la plata esa no pierdas. ¿Se puede ahorrar y capitalizar a la vez? Totalmente, totalmente. Yo, estos años que fueron años yo que me dedico a los seguros, obviamente tengo el producto, el seguro de capitalización, seguro de vida con capitalización. Uno va poniendo una plata mensual eh, y siempre la compañía le ganó a la inflación. Siempre fue mucho más rentable que otros instrumentos y fue rentable con respecto a la inflación. Eso siempre fue históricamente así. ¿Y cuál es el plus de este producto? Que es a mediano y largo plazo. Más o menos hay que ver un futuro de 6 años, más o menos entre 6 y 7 años, cuanto más uno lo va dejando, mejor, pero yo antes lo veía como una contra, que sea a tan largo plazo, porque hoy piensan todos, no, total, hoy, que dentro de 6 años no voy a tener nada, qué sé yo, o no sabes qué me va a pasar dentro de 6 años. Y Sí, todo lo contrario, 6 años va a seguir viviendo y no va a tener plata ahorrada. En cambio acá, con claro. muy poco ahorro mensual, se va haciendo como un interés compuesto, porque no te dejan los primeros años porque hay una quita por rescate en este producto que es muy importante los primeros años, entonces no te deja, no podés sacar la plata porque no te conviene. Pero ¿cuál es lo bueno? Es que te obliga a ahorrar. Entonces, ¿Cuál es la cifra, digamos, básica como para arrancar? Si alguien está escuchando y dice, yo quiero, empezar a ahorrar, porque no sé, como vos decís, ¿no? El futuro es incierto, pero mínimamente puedo disponer de una cierta cantidad de plata. ¿Cuál es, digamos, lo aconsejable, lo mínimo, como para ir contando mes a mes y después cuánta plata de eso me puede quedar? Porque estamos hablando de un seguro ahora que después vos mismo podés retirar ese dinero, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Eso es lo bueno que vos disponés de ese dinero, como te digo, que a partir del sexto año, que es la cuenta que más o menos saco yo, que podés empezar a retirar, como te Ujú. digo, cuanto más lo dejás, más te va dando. Claro, Hoy las compañías, el mínimo es 25.000 pesos por mes, que no es, es un ahorro, 25. 25 Es mil lo que pesos te por mes. sale una pizza, digamos. Y más o menos, exactamente. O sea, hoy el que no Una pizza ahorra, para dos personas, digamos, no sé, eh, una pizza no, es que y una bebida, digamos, ¿no? Es que hoy el que tiene un ingreso, sea mucho, sea poco, lo puede hacer. Lo puede hacer y es mensual, todos los meses va poniendo eso. Yo tengo una proyección que aumentándole un 30% por año, eso no es obligatorio, sino que como consejo yo le digo que siempre lo aumente por lo que aumente o tu ingreso o la inflación, por lo menos como mínimo. Después si uno quiere aumentar más, mejor. Pero teniendo una proyección de 25.000 pesos por mes a 6 años, aumentando un 30% por año, esos 25.000, más o menos hoy la proyección de la compañía con la rentabilidad que tiene, tenés algo de 11 millones de pesos. 11 millones poniendo 25.000 pesos todos los meses, aumentando, si querés, un 30% por año Claro, durante 6 años. durante 6 años. Esa es la proyección que está dando hoy. Eso puede variar la situación del país. Por Sí, ejemplo, hoy la compañía está rindiendo un 49% anual. muchísimo. Mucho mejor, claro, mucho mejor que lo que son plazos fijos o cualquier instrumento hoy le está ganando. Y como te digo, al no poder sacar la plata se transforma en un interés compuesto. Y eso es lo que te lleva a esos montos. O sea, la magia del interés compuesto es así. Para que tengas una idea, a los 10 años, siguiendo la misma secuencia, tenés 37 millones. O sea, Claro. es muy buena la evolución que tiene por ir dejando la plata, que es lo mismo que si uno hiciera, bueno, hoy al 40 y pico no te da nada, pero si vos ponés que yo, en plazo fijo que te dé el 40% y dejás el 25 el interés, 25 el interés y así sucesivamente, te va a dar. Pero ¿cuál es la diferencia? Al segundo año juntaste, no sé, 2 millones de pesos y lo sacaste y perdiste toda la secuencia y toda la evolución del interés. Claro. Entonces, eso es lo que yo veo positivo de esos 6 años. Y otra cosa importantísima para mí, por qué la gente no ahorra, porque no le pone nombre al ahorro. O sea, uno piensa y dice, bueno, le voy a decir, voy a hacer el cumpleaños 15 de mi hija, y después lo desvirtuás, o no, digo, voy a juntar para algo. Y no es lo mismo que decir junto para, no sé, tu hija tiene 8 años y a los 15 le podés hacer la fiesta que quiere, y después seguís juntando plata para la universidad. Sí, sí. Pero acá lo que pasa normalmente es que cuando tu hija va a cumplir 14 años, sacas un crédito, te endeudas, o sea, nadie prevé algo que va a pasar sí o sí. Sí o sí. Es Está muy claro. Está bueno también esto de ir planteando algunas incógnitas, bueno, que la gente se hace normalmente y cómo resolverlas, bueno, con anticipación y con un poco de inteligencia financiera, no sé si llamarlo así, pero sí, bueno, pensando estratégicamente, ¿no? planificación, sí, una buena planificación, porque yo más allá de que este producto lo ofrezco, porque lo aprendí, hay un montón de otros que yo recomiendo. O sea, yo asesoro bastante también la parte financiera básica, no es que yo sé mucho de acciones, pero como para que hagan las dos cosas a la vez. Por ejemplo, hoy una persona que gana 1 millón de pesos, hoy tiene que ahorrar 100.000 pesos por mes, que es el 10%. Por ahí puede ahorrar 25.000 pesos en estos seguros, puede ahorrar 25 en otra cosa, se compra dólares si está más seguro, pero ese ahorro tiene que lograr ahorrar por mes. Entonces tenés que vivir con el 90% de tu capacidad de ahorro. Y tenés que Ahí vivir. Juan Carlos nos escribe al 26420-7943. Digo, está abierto para cualquier pregunta que quieran hacer ahora o dejarla para la próxima semana. Pero, por ejemplo, Juan Carlos nos pregunta, ¿qué pensás vos, Julio, sobre estos influencers que salen en los medios para ofreciendo bueno, inversiones o aprender o enseñar a aprender cómo invertir el dinero? ¿Qué pensás de esto y si es fiable? No,
Yo creo que sí, hay que saber captar cuál es la persona que es el que solo te va a vender humo y quién es el que te va a aconsejar. Hay mucho de eso, ¿no? Realmente hay muchos que son vendehumos y hay gente que son muy buenas y al final, o sea, porque ¿cuál es el concepto? Que te terminan vendiendo un curso. Y eso, Claro. yo he estado en algunos cursos, pero bueno, son cursos que uno tiene que ir aprendiendo porque es como que, si no hiciste la universidad de la educación financiera de cuando sos chico, yo ya estoy un poco grande, entonces ahora hago cursos, hago capacitaciones, pero busco hasta que encuentro uno que realmente, si son gente del interior, hay gente bastante copada que te enseña sobre acciones o sobre planificación financiera que está buena, pero Mm, te terminan vendiendo un curso, pero algunos están buenos realmente. claro. Eh, yo lo que no creo es en las soluciones mágicas. No hay nadie que te vaya a ganar $10.000 en Sí, 30 días. Eso es imposible, eh, salvo o sea, que seas un vendedor espectacular y consigas un rubro que sí, puedas sí. vender. O sea, Eh, existe la posibilidad de ganarla de eso, pero en el trading, en lo que es acciones y eso, tenés que invertir mucho dinero como para hacer una ganancia. Para que tengas una idea, todo lo que es trading, todo lo que es acciones, los que más ganan es un 8 un 9% anual en dólares. ujú. Sí, ese sería algo lógico. Entonces lo otro es medio fantasía. Se Muy puede, o bien, sea, puede entrar. Julio. Buenísimo toda la información. Nos vamos a encontrar, si te parece, la próxima semana, el próximo miércoles, si podemos, para que nos cuentes estos temas y otros relacionados. Muchas gracias por este contacto, ¿eh? Listo. Chao, Tomás. Un Saludos, abrazo. audiencia. Gracias, muchas gracias. Y en San Luis Opina en vivo, 207943, 2664-207943, nuestro teléfono para que vos nos dejes tus consultas, tus opiniones, tus ideas. Y ya estamos en contacto telefónico con el profesor Rodolfo Altamirano. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Tomás, hola audiencia, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, un nuevo miércoles. Un nuevo miércoles, muchas gracias nuevamente y bienvenido. Contamos antes de arrancar que este programa va a estar a disposición luego en nuestro canal de YouTube, en Tomás Nieto TV. Allí va a estar el resumen con la palabra de cada uno de nuestros columnistas, con todo el programa en general, con todo el contenido, y después a través de Instagram y a través de Facebook, los cortes con la participación de cada uno de los columnistas. Va a estar disponible para que puedan justamente la gente verlo y opinar y compartir sus pensamientos, y también para que puedan contribuir al programa y así retroalimentándonos entre todos, así de paso, para contestar algo en el programa subsiguiente. ¿Te parece, profe? Así es, perfecto, así sería la dinámica. Muy bien, un poco aclarándolo para la gente que nos preguntaba cómo hacer, si opinar, si llamar, lo que ustedes quieran. Mandan mensajes de WhatsApp, mandan mensajes de texto, mandan señales de humo, mandan, responden a nuestras redes sociales, lo que quieran. La idea es opinar y participar. ¿Qué tenemos para hoy, profe? Sí, Incluso en mi caso, Tomás, si la audiencia quiere, puede tener mi teléfono, no hay ningún problema que tú lo compartas. Perfecto. Cualquier duda que tengan en lo privado. O no hay tus ningún redes problema. también. Lo vamos a tomar. La próxima en el graph vamos a colocar las redes para que la gente se contacte directamente con vos si te quiere preguntar algo o si quiere opinar sobre lo que dijiste. ¿Te parece? Excelente, excelente, excelente. ¿Qué tenemos para hoy, Bueno. Rodolfo? Bueno, para hoy tenemos tal vez una breve reflexión sobre la necesidad de cambios de paradigmas en la política. No, digamos en cuanto a lo que implica concretamente lo que significa política, sino la gestión política Sí. dentro de las comunidades, ¿no? Tal vez desde una perspectiva filosófica, bien pragmática. Estuve pensando toda esta semana compartir con ustedes que es necesario un cambio de paradigma, de modelo, de forma, de gestión política en los municipios, en especial,
siempre, como dice la canción de Citarrosa, desde abajo se transforman las cosas. Así que bueno, digo, hay una realidad muy concreta, ¿no? Que es, y avanzamos todos los días en la disolución del tejido social, lo que implica el vaciamiento, la incomunicación, otros cada vez más encerrados, ¿no es cierto?, en las redes, más que nada, cada vez nos atomizamos más, nos individualizamos más. No tenemos la culpa nosotros, no es un tema de entrar a decir quién tiene culpa, quién no, es la realidad que nos toca. Sí. Pero los gestores municipales, desde el intendente para abajo, creo que ellos tienen una gran responsabilidad en abordar la realidad y desarrollar nuevos modelos. Yo vengo pensando hace un tiempo sobre el tema del paradigma de la colmena, ¿no? Alguien que me esté escuchando por ahí le puede cambiar el título, no hay ningún problema, me puede escribir y podemos dialogarlo. Creo que hay que construir juntos nuevas formas. A ver, cada municipio es una célula dentro de la provincia. Tenemos un gobierno provincial y después tenemos gobiernos municipales. Y cada gobierno municipal es como una célula, es un pueblo. Aunque uno diga, bueno, Capital San Luis, y después uno diga el pueblo de Tilizarado, en el caso donde yo vivo. Sí. Pero cada municipio es un pueblo que está cercado por límites, ¿verdad? Por calles, por fronteras. Entonces, es muy sencillo desarrollar un buen análisis, cuáles son nuestras fronteras, hasta dónde llega mi pueblo y a dónde empieza el otro. La gestión municipal desde un modelo de colmena, desde este nuevo paradigma, es cómo desarrollamos, cómo sería desarrollar movilidad social interna, ¿no? Es decir, a ver, que la Intendencia esté atenta y tal vez desde sus concejales, que no sé si es mucho pedir, pero desde sus concejales trabajar directamente las necesidades a modo de células, ¿no? Es decir, a ver, en un permanente ejercicio de desarrollo colectivo con los diferentes grupos sociales o fuerzas vivas de ese municipio. Bajemos a la realidad. Bueno, a ver, que haya un compromiso y un programa permanente de trabajo, por ejemplo, con el sector comercial, ¿no? Entonces, sí, que de ahí salgan las propuestas de desarrollo local, que de ahí, desde el consenso comunitario y no desde proyectos iluminados de personas que elegimos cada 4 o cada 2 años. Que decir, sea temporal, tirarle digamos. La pelota, claro, tirarle la pelota al que realmente está viviendo la realidad social, la realidad educativa, tirarle la pelota al que realmente está viviendo el momento del día al día, al ciudadano de pie. Acá no estoy hablando yo de clases sociales, uno puede determinar reuniones en los barrios, tal vez más aledaños, y generar grupos o colectivos en donde se converse realmente sobre las realidades que hay que abordar en ese barrio, y quiero volar más alto, ¿no? Y generar proyectos en donde incluso se diga, bueno, a ver, este proyecto no sale tanto. Y entonces poner las luminarias en estos 4 barrios nos sale 20 millones de dólares, de pesos, pero bien hecho, o sea, no esto, no hacerlo folclóricamente, algo bien hecho. Y que no dependa, digamos, de la gestión que va cambiando, que cada vez que llega uno nuevo rompe todo lo que hizo el otro, digamos, ¿no? Exactamente, entonces uno va generando las bases colectivas y va generando una verdadera política, una verdadera administración de la polis, como decía Aristóteles. ¿Y cuál es el papel entonces del gestor municipal, en este caso el intendente, los concejales? Acompañar, coordinar, ¿no es cierto? Abrir el camino. A ver, en este barrio hace falta veredas. Bueno, perfecto, hace falta veredas.
¿Cuántos salen a hacer las veredas? Sale tanto, perfecto. Bueno, ¿cuántos albañiles hay en estos 4 barrios? Bueno, hay tantos albañiles. Bueno, perfecto, sale tanto. Bueno, señor intendente, a mí me sale tanto hacer las veredas en estos 4 barrios. Ahí van los coordinadores de los barrios, ¿no? Y entonces son como concejales ad honorem, realmente, personas comprometidas de sus barrios, que van y plantean un proyecto concreto y con un número concreto. Y ahí nosotros terminamos de jugar con este tema de la trampa en la obra pública, ¿no? Porque desde arriba se dice que sale tanto, pero todos sabemos, y discúlpenme, Tomás, si le escupo el asado, pero sabemos todos que la inflan a la obra pública. Sí, sí. Entonces, No. a ver, si los ciudadanos dicen que sale tanto porque los albañiles saben cuánto se Pero gasta en ha sido arena y planteado, cemento. digamos, desde una campaña política, digamos. Milei asumió un gobierno prometiendo que iba a desterrar la obra pública porque era sinónimo de corrupción. Yo no creo que, digamos, en todos los casos sea así. Es una cuestión que bastante larga de discutir, pero bueno, está aceptado socialmente que sí, digamos, ¿no? Claro, bueno, entonces, ¿sabe qué? O sea, en vez de cuestionar la obra pública y destruirla, generemos resortes sociales que habiliten Vamos más allá. a buscar soluciones. Vamos más allá, digamos. No nos quedemos en que es algo corrupto por naturaleza y no sirve y por eso no se hace, ¿no? Yo a esto yo le llamo consejo barrial. Y entonces yo sé que es algo viejo incluso lo que estoy diciendo, pero aquellas fórmulas viejas que teníamos anteriores... Lo viejo funciona, dice el Eternauta, ¿no? ¿Cómo? Lo viejo funciona, dice el Eternauta, ¿no? Claro, lo viejo funciona. Entonces, a ver, en estas campañas que ya pasaron y ya se eligió legislador, diputado, intendente, bueno, bárbaro, perfecto, pero digo, a ver, yo creo que desde el puesto que ocupan ellos pueden generar este tipo de resortes sociales y tranquilamente pueden generar un sentido común realmente basado en principios y valores sociales. Sin duda. Por eso vivo hablando de esto, del nuevo paradigma de gestión, ¿no? O sea, gestionar directamente con el vecino y que yo sea simplemente el coordinador. Está buena la idea. Me parece súper positivo plantear soluciones a temas que nos sigue dando vuelta a la cabeza y ya están inventadas las soluciones. Lo que pasa es que a veces da un poco de pudor volver sobre los pasos y rescatar cuestiones que ya la hemos implementado, digo, socialmente, esta situación, solo que, bueno, después la política se ocupó de sacar del camino algunas cuestiones y dejar lo que convenía nomás, ¿no? Políticamente hablando, pero digo, está muy buena la idea de esa tuya de, bueno, plantear alternativas a cuestiones, a problemáticas tan domésticas, tan con tanta necesidad de solución ya y de implementarlo de alguna manera mucho más duradera en el tiempo, independiente de los poderes políticos, ¿no? Exacto. Incluso se pueden hacer, a ver, esos consejos barriales como corresponde, como una organización social o una ONG. Sí, que no representen a partidos políticos, por empezar, porque si no estamos mal. Claro, que sea realmente algo absolutamente apolítico y vecinal. Y nosotros sabemos que a lo mejor el carnicero es el mejor tipo de la cuadra. Bueno, que él sea el presidente del consejo barrial. ¿no? Sí. O doña que no sea un puntero de algún partido. La vereda. ¿Cómo dice Tomás? Que no sea puntero de algún partido, digamos, porque si no, estamos en la misma. Claro, ahí vamos a pisar para atrás. Entonces, bueno. Me parece muy interesante, Rodolfo. Palabras de un filósofo para que la gente piense que la filosofía no es solamente para catedrar, sino también para aquellos que buscan soluciones concretas en la vida. Aplicación práctica. Sí, señor. Muy bien, te agradecemos mucho este contacto. Nos encontramos el próximo miércoles, ¿te parece? Dale, Tomás. Y bueno, un abrazo y saludos a toda la audiencia. Más democracia. Por más democracia. Un abrazo grande, Rodolfo. Gracias. Chao, Tomás.
Ya última parte de nuestro San Luis Opina en Vivo. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado conectando con nosotros, bueno, y participa de alguna manera escuchándonos, otros opinando. Bueno, todas las opiniones son válidas, queremos ir, bueno, haciendo esta gimnasia también con la gente, de que pueda opinar y que tenga un lugar en la tarde de San Luis, en un medio de San Luis, para poder opinar y decir lo que quiera, sobre lo que quiera, si son los temas que estamos tratando o no, no hay ningún inconveniente. Ya está con nosotros en nuestros estudios el magíster Ignacio Guzmán. ¿Cómo estás, Nacho? Hola Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias por estar acá con nosotros otro miércoles más. Bueno, en esta gimnasia que hemos tratado de instaurar para ayudarnos a pensar de distintos temas y bueno, en la cual ya te has incorporado con nosotros. ¿De cómo vamos a hablar hoy? Bueno, hoy intenté explayarme sobre algunos temas, pero el tiempo no nos ha permitido, así que vamos a aprovechar para hacer una catarsis juntos también. Dale, buenísimo, buenísimo. Vos sabés que justamente, bueno, en esto de ir acomodando por ahí o pensando en las propuestas y a la vez también tratar a la vez de lograr como una consonancia, ¿viste? Entre los temas a charlar para que no se diversifique tanto, ¿no? Sí. Y a la vez poder, incluso, si uno logra esa centralidad en la temática, entre las diferentes opiniones, podemos profundizar incluso más. Sí. Hay cosas, por ejemplo, que recién yo, mientras venía manejando, escuchaba al profesor Altamirano, bueno, y algunas cosas me parecían interesantes, otras por ahí que estaría bueno, podríamos debatir en algún momento, pero que enriquecen, ¿no? Que es la idea es que por ahí entre las similitudes o diferencias podamos ir construyendo y podamos ir armando a lo mejor un pensamiento, ¿no? Bueno, yo hice referencia al principio, bueno, de esta marcha que se realiza en Buenos Aires, donde se conjugan distintos reclamos, ¿no? Que tienen que ver con la asistencia del Estado. Fernando hizo referencia también en el día de hoy al debate sobre la presencia del Estado o no, dentro de la sociedad y cómo es un poco, cuáles son los fundamentos un poco también de la sociología, de la filosofía relacionado a esa presencia del Estado y de dónde nace, digamos, que el Estado debe asistir a los seres humanos, después sin entrar en la discusión específica de si está bien, si está mal y hasta dónde, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero un poco se unen, si se quiere, en esta marcha del día de hoy, ¿no? Porque también está esta discusión, ¿no? De quién defiende qué cosa, ¿no? Y qué derecho defiende. Es como que los partidos políticos más progresistas de la Argentina se han adueñado a veces de ciertas luchas, de ciertos derechos, porque otros sectores los han abandonado. Entonces esa apropiación un poco del relato, del discurso, termina siendo partidaria. Y ahí es donde nos quedamos los argentinos en el medio, ¿no? Discutiendo eso, de quién es qué cosa, si ni una menos es de Cristina o es de Fernández, y no es de Milei, o no es de tal, o no es de cual. Y cuando son cuestiones que son transversales a todos, que nos atañan a todos, y entonces esa apropiación un poco de ciertas luchas y de ciertos derechos, o de ciertas situaciones que nos tocan a todos, nos involucran a todos, se lo terminan apropiando distintos sectores, entonces ya después da pudor como apoyar alguna causa, ¿no? Porque es de tal. Y ahí es donde viene el tema esto de la apropiación partidaria o la apropiación partidaria del discurso, si querés. Sí. Vos recién tocaste un tema que a mí me pone a veces la piel de gallina, ¿no? Esto de si ni una menos es de Cristina, es de Alberto, ni una menos es de todos y de todas. O sea, ni una menos no es de alguien.
nos compromete a todos. Entonces, en esto que recién creo que justamente conversabas con Altamirano, esto de las políticas de Estado, las políticas públicas de Estado, esto de que viene un gobierno, implementa políticas y el gobierno de otro color, al asumir o al tomar el gobierno, cambia y reconfigura absolutamente todo, desechando, a lo mejor, porque si uno dice, bueno, en políticas económicas disienten, o en sus núcleos políticos posiblemente, o no económicos disienten, es entendible, pero hay núcleos morales, y los núcleos morales muchas veces dentro de los ámbitos ideológicos se comparten, hay puntos, hay denominadores comunes en esos núcleos morales. Sí, sí. Entonces, la sociedad ya sabe que son suyos y después viene otro y lo tira. Exactamente, ese es el tema. ¿No? Y eso es el concepto que vos tocaste de apropiación partidaria. Me parece muy importante poder tratar de bajarlo y poder tratar de comprenderlo, porque esto de la apropiación partidaria no es reciente. No es que esto sucede ahora, no es esto tan novedoso. No es nuevo. No es nuevo, es algo que viene desde una, podríamos decir, o una implementación cultural política, desde una misma política cultural en la Argentina. Está bien, la Argentina viene con cuestiones de apropiación partidarias desde mucho tiempo atrás. Pero primero es entender un poquito qué es esto, ¿no?, de la apropiación partidaria. Y entender esta apropiación es entenderla como una captura. Apropiarse es como capturar algo, es la captura institucional, es la captura del Estado. El Estado es de todos, ¿bien? Y no hay ningún partido que deba capturar el Estado. Y ahora, cuando un partido captura el Estado, captura las instituciones del Estado y las usa para fines partidarios o intereses singulares, sin importar los colores políticos, ahí es donde empezamos a tener esta idea de captura o de apropiación partidaria. Y esto lo vemos en el cotidiano, las designaciones de cargos públicos. Las designaciones de cargos públicos, el famoso conocido amiguismo, bien, el uso de los recursos públicos, recién vos hablabas justamente con Altamirano esto de la obra pública, el uso de los recursos públicos. ¿Quién puede negar que el Estado debe realizar obra pública? Claro. O sea, es de locos. A ver, recuerdo que es Karina Musakato, si mal no recuerdo el nombre. Musakato es el apellido, pero Karina o Marina, no me acuerdo bien el nombre, escribe un libro que se llama El Estado Emprendedor. Y en ese libro ella explica justamente una de sus tesis, porque ella desarrolla e investiga sobre las grandes compañías norteamericanas. Y no existiría ninguna empresa privada norteamericana famosa de Internet, nombrá la que vos la que vos quieras, desde Mac hasta Google, todas estas grandes compañías, no existirían si el Estado no hubiera invertido en las investigaciones sobre las redes e Internet. La construcción de Internet es una creación estatal. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés... Hay una palabra que se llama la transferencia de tecnología, ¿no? Que Bien. Justamente tiene que ver con esto, con lo que hace el Estado, tecnología y saberes, ¿no? Que es el caso del INTA, ¿no? Totalmente. El caso del INTA, donde el Estado invierte para que haya investigación científica y una transferencia de este saber, de este conocimiento, a las empresas privadas. Pero por supuesto, ahora, mi pregunta es, ¿no? Obviamente, un empresario privado, una empresa privada que va a realizar una inversión considerable, obviamente la búsqueda de la rentabilidad es fundamental, pero el Estado no busca rentabilidad. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando el Estado es el gran inversor de los aspectos sociales, bien, de las necesidades sociales. Y de la ausencia del privado en ciertos lugares. Absoluto y totalmente, porque el privado lo que busca es la rentabilidad. Después incluso el privado capitaliza muchas veces las inversiones estatales y a partir de eso logra rentabilidades. Por ahí las ayorna, las modifica. Y te voy a sumar algo más. Sí. Las empresas privadas, cuando cobran sus tarifas, cuando arreglan con los gobiernos el monto de la tarifa a cobrar, Sí. Están asegurando lo rentable y lo no rentable. Porque suponete que tienen que poner 10, permitir que funcionen 10 celulares en un
no sé, supongamos el departamento Belgrano en la provincia, bien al extremo donde hay parajes que hay 10 o 15 personas. Y tienen que poner una antena. No hay. Pero el Estado les está pagando para que pongan antenas, pongan conectividad en lugares donde no son rentables inclusive. Y inclusive eso está en los pliegos de contrato de las empresas privadas que no cumplen ni que el Estado tampoco les hace cumplir. Absolutamente y totalmente. Y mira, te voy a llevar por ahí un poquito hacia la historia, ¿no? Porque esto que vos decís, traslademos a la historia. Llevémoslo al siglo XX, sí, siglo XX es como que digo bien. Llevémoslo ahí. En vez del celular, el ferrocarril. Todos conocemos que el ferrocarril fueron grandes inversiones extranjeras, principalmente de capitales ingleses. Sí. Pero el ferrocarril oeste fue una inversión del Estado. Y desde ahí ya el Estado empieza a realizar inversiones con objetivos no solo económicos, sino también con objetivos sociales. La inversión en obras sanitarias. O estratégicos en el caso de Ushuaia y de toda la Patagonia, pero a eso es a lo que voy. Claro. La presencia del Estado en estos aspectos empieza a cobrar cierta importancia o cobra una gran importancia ya a partir de estas épocas. Pero esto de la apropiación partidaria y la apropiación política, vos fíjate que cuando se empieza a dar estos aspectos, se empieza a generar un quiebre, porque hay un debilitamiento institucional y se empieza a generar un quiebre en la confianza. Entonces empiezan a aparecer diferentes discursos, y los discursos es todo es corrupto. ¿Está bien? Y acá no es que estamos diciendo que no existe o no hay corrupción en obra pública no hay... No, pero no todo es corrupto. ¿Bien? Y lamentablemente la falta de transparencias, la falta de esos controles o organizaciones o instituciones de control también influyen considerablemente en esta apropiación partidaria, porque muchas veces estas instituciones o estos organismos de control, que justamente lo que hacen es la transparencia de las inversiones o realizaciones estatales, muchas veces son cooptadas partidariamente. Entonces ahí es donde vos empezás a tener esa desconfianza y terminamos en una violencia verbal, porque habilita esto a la violencia verbal, a el Estado es corrupto, hay que eliminar el Estado no sirve, la descalificación permanente, bien, el insulto, los políticos son todos corruptos, bien, entonces vos terminás generando que se vayan todos, bien. Ahora, está bien, se van todos, ¿y qué hacemos? Bien, siempre esa fue una pregunta, ¿no? ¿Cuál que yo es el paso posterior? Claro, ¿entendés? Y esto no es reciente, lo que yo te decía, llevarte un poco a la historia, desde ya 1880, desde 1890, cuando podemos hablar de don Julio Argentino Roca, expresidente de la Nación, Juárez Hellman, su cuñado, bien, y toda esta etapa de este periodo denominado como el periodo oligárquico, periodo conservador, donde la apropiación partidaria, que en ese entonces era el Partido Autónomo Nacional, se hacía a través de diferentes maneras de operar, diferentes maneras de ejercer esa apropiación. La fundamental era el fraude electoral de la época, bien, los pocos controles en el sistema electoral, una cooptación de la oposición, la intervención federal permanente, bien, porque la intervención era una herramienta, un instrumento constitucional que permitiera garantizar el orden a nivel nacional, pero se utilizaba muchas veces con fines partidarios. Entonces, pero uno dice, bueno, está bien. No hace tanto. No, pero totalmente, por eso te estoy... No pero tanto. Vos fíjate a dónde yo te llevé, bien, y dónde estamos ahora. Sí. Otro aspecto también sumamente importante es que, está bien, porque uno dice, bueno, pero esto fue del periodo conservador, y está bien, pero Irigoyen durante su primer gobierno como presidente también utilizó la intervención federal como una herramienta de apropiación partidaria. Entonces, todas estas cuestiones que empiezan a decir, bueno, ¿hasta qué punto llegamos o... ¿cuál es la manera en que nosotros podemos decir
¿cómo resolvemos esto? Porque una cosa es que planteamos un montón de problemas, ¿no? Y de qué manera podemos resolverlo o de qué manera decimos podemos generar un cambio en esto. Porque a mí siempre lo que me gusta es decir, analicemos los problemas, detectemos los problemas, claro, y hagamos una propuesta, por más que sean utópicas. Bien, ahí vuelvo a decir, me encantó lo que llegué a escuchar del profe Altamirano en referencia a lo que hablaba de los municipios, y muchas de las cuestiones me parecían como bastante utópicas, pero eso no quiere decir que no sea que no aceptable, sea bueno, viable, estudiable, analizable, pero bueno, más allá de eso uno puede tener su opinión justamente, claro, su propuesta. Y a ver, permanentemente yo vengo escuchando esto de nada sirve, ¿está bien? Este poner en la bolsa a todo un sistema o a toda una manera de implementarse no solo desde el ámbito político, sino también desde el ámbito estatal. Y no creo que la solución sea, cuando algo no funciona, la solución no me parece que sea eliminar lo que no funciona. No. Bien, o sea, hay que generar, si eso está bueno y eso realmente sirve, si hay un ministerio de la mujer, por ejemplo, si hay un ministerio de salud, si hay un ministerio de educación y tienen fallas, hay problemas dentro de ese ministerio, hay complicaciones, hay como todo, busquémosle como ya hablamos, la solución, pero no lo eliminemos. Claro. No eliminemos algo que realmente sirve o sirvió o ayudó. No eliminemos algo que puede hacer bien en lo social. Corrijamos lo que está funcionando mal al interior de. Bien, entonces, eso obviamente es a través de fortalezas, no solo en el Poder Judicial, sino también obviamente en los organismos de control, transparencias obviamente en los financiamientos partidarios. Los partidos tienen que tener transparencias en sus financiamientos, principalmente en sus financiamientos de campaña. Fortalecer el acceso a la información, la ley del acceso a la información. Tenemos que fortalecer esa ley, hay que protegerla. Ni hablar de, cuando volvemos otra vez, ¿no? Esto que suele pasar y es muy, porque decimos, bueno, cambian los partidos, se designan los funcionarios y muchas veces nos encontramos que son funcionarios que no pueden llevar adelante, ni cerca, llevar adelante un cargo, ¿bien? No pueden desarrollar sus funciones en el espacio que les es designado, porque obviamente fueron designados por acuerdos políticos. Es decir, la idoneidad a la hora de la designación de funcionarios. Eso es fundamental. Y de esa manera, creo yo, desde mi humilde opinión, es una de las formas en que se puede empezar a recuperar un poco la confianza en este sistema y en el sistema político, en los partidos políticos, porque ahí sí ya empezamos y podemos tener diferencias en las ideas, pero el funcionamiento es controlado, ¿bien? Y hay un Estado que los controla, no es un partido que controla el Estado. Me parece fantástico, Nacho, Magíster Ignacio Guzmán con nosotros aquí en San Luis Opina Radio en vivo, que ya se nos pasó el tiempo y nos fuimos, pero así, con temas como este, apasionante, ustedes pueden opinar y darnos su opinión a través del 2664-207943 y también de las redes sociales, donde en instante va a estar colgado todo este contenido y el resumen completo del programa de hoy. Gracias, Nacho. No, por favor, gracias a vos, Tomás, y bueno, insisto en lo mismo, no hay otra que fortalecer la educación. Yo siempre voy a ser un defensor de la educación pública, y para que exista una educación pública tiene que existir un Estado que la sostenga, que la fomente y que la proteja, principalmente. Así que bueno. Muy importante tu aporte y como siempre un poco resumiendo, haciendo encajar todas las piezas del programa de hoy, así que muy completo. Muchas gracias, Nacho. No, por favor, Tomás, gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Nos estaremos juntando el próximo miércoles. Así es, ahí está, la despedida también para todos ustedes el próximo miércoles a partir de las 4:30 de la tarde, aquí en San Luis Opina Radio en vivo.